Hola, buenos días, queridos hermanos. Soy la hermana Margarita, misionera servidora de la palabra, quien con ustedes hemos estado llevando estos días de Cuaresma con un ejercicio espiritual cada día. Y hoy estamos en el día 18 de nuestro tiempo de Cuaresma, el día 18. Hoy es sábado, estamos a 23 de marzo. La palabra de Dios nos presenta en la liturgia del Evangelio hoy este relato que es ni más ni menos que el relato de el Padre Misericordioso. Hasta hace unos años, más o menos como por el 2000-2002, esta parábola era conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Después, en una ocasión, su santidad Juan Pablo II, haciendo una hermosa meditación sobre este texto, él decía, no se tendría que llamar el hijo pródigo, sino el Padre misericordioso, porque el protagonista de esta historia no puede ser la ingratitud de un hijo, sino la reacción de un padre que acoge a su hijo en el momento en el que éste llega para pedir perdón. Y precisamente hoy la propuesta es realizar una obra de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Recibir, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al forastero, vestir al desnudo, todas estas obras de misericordia de las que nos habla de modo físico, ¿verdad? Pero también hay una serie de actos de misericordia que son de modo espiritual, como enseñar al que no sabe, corregir al que está en el error, aconsejar al que lo necesita, aconsejar bien, por supuesto, perdonar las injurias, consolar al que está triste, sufrir con paciencia las miserias de los demás, rezar por los difuntos. Son algunas de las obras de misericordia espirituales. Y el día de hoy se nos va a invitar precisamente a vivir estas obras de misericordia. Y quiero compartir con ustedes lo que es el Evangelio de hoy. Y está tomado de San Lucas, capítulo 15, en los versículos 1 al 3 y luego del 11 al 32. Iremos subrayando algunas partes que son muy importantes para poder meditar mejor en este día la palabra de Dios y, por supuesto, experimentar la motivación que nos da el vivir la palabra a partir, ¿verdad?, de esta palabra que nos habla y que nos interpela. El texto que nos propone en la liturgia lo tomamos de Lucas capítulo 15, primero en los versículos 1 al 3 y luego del 11 al 32. Y vamos a ver que de modo intermedio vamos a encontrar también dos parábolas que tienen que ver con la misericordia. Una va a ser la de la perla encontrada, la perla que es encontrada, y después la otra va a ser la moneda que encuentra la mujer que había perdido y la encuentra al limpiar su casa. Y bueno, la tercera parábola será más larga y por su contenido se dice que es uno de los relatos literarios del Evangelio de los más hermosos, ¿verdad? Las expresiones con mayor sentido humano, pero también divino, ¿verdad? Son los sentimientos de Dios hacia el ser humano. Y lo curioso también es que en las parábolas Jesús asume una imagen muy sencilla de lo que es Dios y de lo que Dios propone. Y esta imagen nos acerca muchísimo a nuestro concepto de Dios, porque Jesús nos lo presenta como Padre, ya no como en el Antiguo Testamento, el Dios omnipotente, omnisapiente, el todopoderoso, el eterno. Sí va a tener todas esas cualidades, pero también unas cualidades que ayudan y fortalecen la relación que tenemos con este Dios, y es que Él nos lo presenta como Padre. Así que les invito a que sigamos el relato de esta parábola y comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos conceda la luz de que proviene de Él, para que podamos interpretar la palabra con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y vamos a decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Invitemos también a esta reflexión y proclamación a la Santísima Virgen, quien es quien mejor pudo asimilar a esta palabra, vivirla y llevarla hasta la heroicidad, ¿verdad?, hasta la santidad en la vivencia de esta palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y vamos a recitar este texto de la palabra de Dios, a proclamar la palabra que dice: Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaron a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban y decían: Este recibe a pecadores y come con ellos. Versículo 11. Jesús contó también: Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de mi herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y de la herencia y se fue lejos a un país en donde derrochó el dinero llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con los brazos abiertos y lo bendijo y lo llenó de besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y lo he vuelto a ver. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó a la casa y oyó la música y el baile, llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿Qué pasa? El criado le dijo: Es que tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar a la casa de su padre, que el padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Y le dijo: Padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca. Jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Lo habíamos perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los saludo a todos los que se han conectado en este momento. Vamos a ver aquí algunos nombres, no los podemos decir todos porque a veces son muchísimos. Isabela Manzana. No sé si será su apodo o se apellida Manzana. Hola, Isabela. Hola, Santana. Meraria ZB. Hola, Meraria. Eres nueva aquí, no te habíamos visto. Yadi Guzmán, nuestra amiga y colaboradora. Connie Álvarez. Andy Peralta, que ya tenía días también que no la veíamos. O a lo mejor no la había yo leído, ¿verdad? Elsa María. Hola, buenos días, Elsa. Ángela López. Hola, Ángel. Gaby Jax también, muy seguido anda por aquí. Darlene, hola Darlene, saludos y bendiciones para ti también. Aleida Campos, hola Aleida, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Chabela Barajas, hola Isabel. Gaspar José, hola, un varón por fin. Gaby Jax, Jazmín Castañeda, hola Yasmín. Star White, hola.
Licenciada Doris Magali, hola Magali. Maribel Martínez, Vicky Bello, Benita Ortiz, hola a todos y cada uno de ustedes. Acabamos de hacer el relato de este texto que decimos se llama El Padre Misericordioso. Durante muchos siglos, pues casi 20, ¿no? 20 siglos más o menos, esta parábola tenía por nombre el Hijo Pródigo. Ajá, mucho tiempo se habla así, hasta que teológicamente se empieza a hablar del Padre Misericordioso. El protagonista, decía el Papa Juan Pablo II, no tiene que ser aquel que es un ingrato y que se va y hace de su vida un desastre, ¿no? El protagonista tiene que ser el padre, ¿no? Que es el de la actitud acogedora y misericordiosa. Yo quiero subrayar aquí algunos puntos. Obviamente son los que yo veo, por supuesto que la palabra de Dios es bien rica y seguramente muchos de ustedes también habrán encontrado y encontrarán si después toman este relato que está en el capítulo 5 de Lucas. Perdón, 15 de San Lucas. Después ustedes lo pueden retomar y van a encontrar mucho más riqueza porque es uno de los relatos más ricos en su contenido. Punto número 1, en el versículo 1 dice que todos los que estaban cobrando impuestos para Roma y gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Ahí empieza todo, ¿no? Dice, no sabemos si el evangelista está exagerando o de veras eran todos los que cobraban impuestos para Roma y gente de mala fama se acercaban a Jesús para escucharlo. Y aquí vamos a hacer una breve meditación. Todos, dice el evangelista, y no podemos afirmar que sean absolutamente todos porque puede ser una alegoría, un adorno del texto, ¿no? Pero sí podemos afirmar que seguramente eran muchos de estos personajes que se acercaban a Jesús para escucharlo. Y esto es muy interesante porque estos eran como, así como dicen la crema y nata, pues lo que no era crema ni era nata, ¿no? O sea, lo que no era nada, se acercan a Jesús, se acercan para escucharlo. Esto es muy interesante. Jesús no estaba repartiendo dinero, no estaba dando apoyos sociales, no estaba organizando un ejército, no, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en parábolas y todos estos se sentían atraídos para escucharlo. Punto número 1, la fe, la conversión, la transformación empieza con la escucha de la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. En esta cuaresma nosotros estamos llamados a escuchar la palabra de Dios porque estamos llamados a la conversión. Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos defectos, tenemos miserias, tenemos vicios, tenemos cosas que tenemos que erradicar de nuestra vida. Hay que ser honestos y decir, yo tengo este vicio, yo me aficiono por el alcohol, me aficiono por la droga, me aficiono por la materialidad, me aficiono por la pornografía, me aficiono por el gusto por mentir, ¿verdad? O sea, hay que decir qué tenemos, hay que reconocer, identificar lo que tenemos y hay que reconocer que quizá nuestros defectos son de los que se ven muchísimo, ¿verdad? Porque a lo mejor soy alcohólico, a lo mejor soy drogadicta, a lo mejor, pero a lo mejor no, quizá de mis vicios solo yo llevo cuenta, quizá los demás no se enteran de lo que yo tengo, pero yo sí sé lo que soy. Entonces hay que ser muy consciente de esto y acercarnos a Jesús y empezar nuestra transformación, que la transformación no solamente va a venir de que recemos el rosario de liberación, aunque este nos va a ayudar, no solamente va a venir de que clamemos a Dios y le digamos, Señor, cámbiame porque mira, ya no quiero ser igual. Sí va a venir de ahí, pero también viene de la escucha de la palabra de Dios que nos da grandes motivaciones para nuestra transformación. Estos, que eran lo peorcito de la sociedad en ese momento, se acercan a Jesús para escucharlo. Y ahí empieza la transformación de estas personas. Dice, por otro lado, que los fariseos y maestros de la ley criticaban diciendo, recibe a los pecadores y come con ellos. Fíjense ustedes, Jesús después infinidad de veces va a manifestar que yo no vine por lo que estaba salvado, yo vine por lo que estaba perdido, yo no vine por el justo, vine por el pecador, yo no vine por el sano, vine por el enfermo. Jesús va a empezar a hablar de estas cosas para expresar que no viene por los perfectos. La iglesia entonces no es, como dice el Papa Francisco, un museo de santos, ¿no? Sino es el refugio de los pecadores. O sea, los que estamos en la iglesia estamos porque algo tenemos. Y no quiere decir que entonces es una cueva de gente que está ahí escondiéndose de cantidad de cosas malas que está haciendo. No, es un refugio de pecadores en cuanto a que ahí vamos reconociendo lo que somos. Porque miren, hay quienes llegan a pecados gravísimos, ¿no? Como es el ser sicario, el ser asesino, el ser secuestrador, el ser traficante, el ser, no sé,
O sea, los pecados más graves, ¿no? El robar a millonadas, dejando a muchísima gente en la miseria. Sí, hay mucha gente que peca a esa escala, pero a la escala de muchos de nosotros también fallamos. Nosotros fallamos porque muchas veces perdemos el tiempo, no somos totalmente fieles en lo que hacemos, no hacemos bien lo que nos toca. Buscamos tener una vida cómoda y hacer lo menos posible, le cargamos la mano a los demás. O sea, si somos honestos, todos necesitamos transformación. Entonces, acercarnos a Jesús para escucharlo, no para ver, ay, mira quiénes están aquí, ay, mira, ese que está ahí es esto, y esta señora que está allá es el otro, porque entonces nos ponemos en la actitud del fariseo y del maestro de la ley, que se acerca a la iglesia para señalar quiénes son dignos de estar ahí y quiénes no son dignos de estar ahí. Tenemos que aprender a tener una mentalidad abierta. Sí, abierta, que no quiere decir la manga ancha donde todo pase, ¿no? Y mientras yo esté bien, entonces todo lo demás que pase, no. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de que a la iglesia no vamos a criticar esperando que los demás sean perfectos, porque estos que estaban detrás de Jesús, los fariseos y los maestros de la ley, eran gente de iglesia. Eran gente del templo, eran gente evangelizada, era gente que se comía a Jesús con sus comentarios y les incomodaba que lo siguieran este grupo de personas. Y, cosa muy interesante, esta gente, al escuchar la predicación de Jesús, que está llena de misericordia, en ese momento toman la determinación de acercarse a escuchar. Y ahí empieza todo. Después será la tercera parábola, porque la primera hemos dicho, una va a hablar. Después ustedes pueden leer este texto de la oveja perdida, otra de la moneda perdida, y esta tercera es la más larga. Y en su relato literario hermosa comienza diciendo: Jesús contó, un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo: Padre, dame la parte que me toca, dame mi herencia. Entonces el padre le repartió los bienes y le dio a su hijo lo que le tocaba. A los pocos días el hijo ingrato se va. Y aquí vamos a tomar un punto interesante por la actitud del hijo. ¿Cuándo nosotros esperamos una herencia? Pues cuando la persona se muere. Mientras tanto le podemos decir: oye, no te olvides de mí en tu testamento, ¿no? O a lo mejor si es un rico que tiene 2 hijos, uno de ellos va a decir: mi papá me va a heredar al menos la mitad de lo que tiene. Ajá, fíjense, él no dijo dame la mitad, él dijo dame lo que me toca, ¿no? Pero trata al padre como si ya hubiera muerto, ¿sí? O sea, este joven o este hombre sepultó al padre primero. Dame lo que me toca. ¿Sí? Dame lo que me toca. Cuando las herencias se reclaman cuando la persona ha muerto. Trata a su padre como a un difunto y se queda con esta parte. Se está unos días como para no dar sospecha y se va. Y allá en donde se va, rápidamente el versículo 13 nos dice: se fue lejos a otro país donde derrochó todo llevando una vida desenfrenada. Ajá, una vida desenfrenada. Hay algunas traducciones que dicen y se lo gastó todo con mujeres. Para decir, aquí la Biblia misionera trata con un poquito de pudor esto y dice, lo derrochó todo llevando una vida desenfrenada. Y ahora yo pregunto, ¿ahora qué le podemos llamar nosotros a una vida desenfrenada, no? Nosotros sabemos cómo el desenfreno de la vida hoy está al máximo, ¿no? Nosotros vemos cómo la realidad virtual que ahora se nos proporciona por estos medios electrónicos supera la cantidad de cosas que hoy la gente puede llegar a vivir, ¿no? Dice, llevando una vida desenfrenada. Hay quienes, fíjense, incluso quienes se salen de su casa para llevar una vida desenfrenada, llegan a vivir en la calle. Hay quienes se casan, se salen de su casa casándose, esperando que en el matrimonio puedan llevar una vida desenfrenada. Y oh, sorpresa, el matrimonio no es para eso, ¿no? Hay quienes buscan la libertad de su matrimonio, dejando hijos, dejando esposo, dejando esposa, ¿verdad? Dejándolo todo para llevar una vida desenfrenada, una vida en la medida que le toca. Y entonces, aunque se la puedan pasar muy bien, llega un tiempo en el que te gastas todo, en el que te gastas la salud, en el que te gastas lo que tienes, en el que te gastas emocionalmente, porque al final de cuentas tenemos y poseemos una conciencia que nos llama al bien. Fuimos creados para Dios y como dice San Agustín, el corazón no descansa hasta que repose en Dios. Entonces estamos llamados a vivir con la recta conciencia. Si no queremos vivir ahí, bien podemos no vivir de esa manera, pero no quiere decir que no hemos dejado de recibir esa llamada.
Muchas veces lo que pasa es que la gente cauteriza su conciencia y aunque la conciencia lo esté llamando al bien, ¿verdad? La comodidad, la falta de valor, la falta de voluntad, la complacencia en sí mismo, la cobardía en general, nos impide volver al Señor. Y al final nosotros tendríamos que decir la falta de reflexión, porque este joven, dice, comenzó a pasar hambre, se empezó a ver mal. Ajá, se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se acabaron las parrandas, seguramente se le acabó la salud porque estaba pasando hambre y fue a pedir trabajo y encuentra trabajo cuidando cerdos. Ajá. Los cerdos que son para la mentalidad judía seres muy despreciables, animales que tienen una relación con el mal, pero además sumamente impuros. Ajá, el cerdo que para la cultura judía era inconcebible. Ajá, de comer, de cuidar, y entonces lo ponen a cuidar seres abominables, o sea, lo ponen a hacer lo más, en el oficio más abominable que su cultura, que su tradición, que su formación le hubiese permitido en otro momento. Y entonces dice el versículo 17, al fin se puso a pensar, al fin se puso a pensar. Y esto es interesante porque hay gente que aunque se rompa la boca 5 veces, 10 veces, ¿verdad? Y se cae y se tropieza con la misma piedra y regresa y sigue el mismo camino y lo vuelve a morder el mismo perro, aún así la gente no se pone a pensar. Porque ¿cómo es posible que caigas en un error una vez y caigas en el mismo otro? Y así nos encontramos a cantidad de personas, ¿no? Es que esta persona me falló y ya tengo otra media naranja, ¿no? Oye, ¿ya hace cuánto tiempo? Pues, o sea, nos dejamos hace 2 meses y ya tengo otra novia, ¿no? Dejé a la esposa, dejé al esposo hace un mes y medio, ya está viviendo con otro, ¿no? O sea, ni tiempo de pensar, hermanos, ni tiempo. Nosotros, por eso cometemos un error tras otro. Por eso volvemos a pisar el mismo camino y nos volvemos a enlodar en el mismo lado. El mismo perro nos vuelve a morder, la misma piedra nos tira y nos volvemos a romper la boca. Así nos pasa, hasta que dice el versículo 17, al fin se puso a pensar, al fin pensó. Yo creo que a veces ese al fin nosotros tenemos que pedirlo para mucha gente. Oye, que toque fondo al fin, ¿no? Porque a veces le estamos pidiendo a Dios, ay Señor, que ya no sufra, ay Señor, que no le pase, ay Señor, que cuida lo que no sé qué. Mira, deja que se caiga, que se rompa la cabeza, que se dé cuenta, para ver si al fin piensa, a ver si al fin se toma un momento para reflexionar. Y cuando al fin lo hizo, pensó, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Y entonces viene la resolución. Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Sí, pecó contra Dios, pidió una herencia que para la mentalidad y cultura judía era lo que Dios había quedado de darle como heredad. Y esta tenía que ser tratada con dignidad para que éste viviera con dignidad. O sea, en la mentalidad judía las posesiones son para vivir con dignidad y no para alardearse de ellas. Y he pecado contra mi padre, lo traté como un muerto, lo traté como un difunto, lo traté como alguien que ya no estaba en mi vida. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame, aunque sea como alguno de tus trabajadores. Fíjense qué acto de humildad cuando la persona piensa. Qué cosas tan grandes sacamos de un momento de caída, pero de reflexión. Pero si cuando una persona cae, ahí está la mamá para darle la mano, ahí está el papá para sacarlo del apuro, ahí están los cuates nunca va a reaccionar. A veces caer bajo, decía nuestra maestra de novicias, ayuda para volar alto. Y si nosotros no experimentamos la caída hasta el fondo, no reaccionamos. Y a veces ni siquiera para caer somos buenos, ¿no? Vivimos una vida tan mediocre que ni levantamos el vuelo ni nos caemos totalmente, ¿no? Este joven se puso en camino. Regresó a su padre. Dice así el versículo 20. Después de que lo pensó, se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía venía lejos, imagínense ustedes, su padre lo vio y sintió compasión.
esta hermosa expresión es rica en contenido emotivo, filial y lleno de un amor increíble. Porque de lejos nosotros solo conocemos a las personas que no queremos ver para nada o a las que amamos mucho. Cuando nosotros vemos de lejos a alguien y la reconocemos, es porque decimos, mira, ahí viene esta persona que quiero mucho, así camina, así se fue vestido, ese es su porte, así es su cuerpo, y vemos la silueta, así sí es, o vemos, ay, no, esa persona me hizo daño, ay, ahí viene alguien que no quiero ver, alguien que me es desagradable. O sea, solamente a quien amamos mucho o a quienes no queremos nada, podemos reconocer desde lejos. Y este padre reconoció a su hijo a lo lejos porque lo amaba, porque lo estaba esperando, porque no había perdido la esperanza en que este hijo regresara. Y cuando éste regresa y lo tiene ya de cerca, dice, salió a su encuentro, corrió, dice la expresión de la Biblia misionera en el versículo 20, corrió a su encuentro, lo recibió en sus brazos, lo llenó de besos. Qué expresiones tan filiales, tan emotivas, tan llenas de un amor tierno. Hoy hay muchos padres que no hacen eso. Hoy el que se va no es el hijo, el que se va es el padre, la madre. Hoy cuando los padres regresan, los hijos los reciben porque desean la presencia de ese padre, la presencia de esa madre. Y así los reciben los hijos. ¿Cuántas veces no he escuchado yo historias de hombres que abandonan a sus hijos? Y cuando estos regresan, los hijos los abrazan, los besan, los sientan aquí, los traen acá, les quieren dar todo. Así es, hermanos, así es el amor de Dios es así como el de un padre que ama muchísimo y que está siempre esperando, porque el amor siempre espera. Cuando a una persona la dejamos de amar, ya no la esperamos. Pero incluso hay gente que se nos ha ido al cielo y la seguimos amando porque esperamos verla en el cielo y planificarnos con esa gente que tenemos en el cielo, ¿no? Pero fíjense, dice, lo recibió con los brazos abiertos y con besos y le dijo, el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Fíjense, él tenía otro discurso. Él todavía había pensado decirle, trátame como uno de tus trabajadores si tú quieres. Ya no soy tu hijo, pero trátame como uno de tus trabajadores. El padre lo calla. El padre no lo deja continuar y ordena a los criados que saquen la mejor ropa, que quiere decir la dignidad, que le pongan el anillo, es decir, que recibe los mismos derechos que tenía antes de irse, y que le den las sandalias y le pongan sandalias en sus pies, es decir, que reconoce que en él no hay impureza, porque las sandalias eran signo de la impureza que traía, pero le cambia las sandalias y le devuelve y le restituye su dignidad en la ropa, sus derechos en el anillo y su pureza en las sandalias. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Por eso todo el contenido que contiene, que encontramos en este pasaje es sumamente hermoso. Y entonces no lo deja terminar este discurso, lo llena de todas estas cosas y luego dice, traigan el becerro más gordo. Y en una expresión exclamativa dice, vamos a celebrar con un banquete, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Él sabía que por el tipo de vida que llevaba este hijo, estaba muerto. Y que por lo muy lejos que se había ido, estaba perdido. Pero en ese momento el padre reconoce, lo hemos encontrado. Y dice el versículo 24 al final, comenzó la fiesta. Comenzó la fiesta, porque eso hay que hacer cuando hay una persona arrepentida que regresa. Hay esposas, hay madres que piden a Dios que sus hijos regresen porque se fueron en medio de la ingratitud y del abandono. Yo les diría una cosa, si tu esposo, si tu hijo, si la persona que te abandonó, que te trató como un muerto, que desconoció tus derechos, que se fue a vivir la vida loca,
si no regresa en una actitud humilde, si no regresa en una actitud consciente, si no regresa reconociendo lo que es, ¿para qué regresa? ¿Para qué quieres en tu casa una persona que no ha reconocido lo que ha hecho? Este hijo lo reconoció y dice, entre tanto el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresa está indignado. Oye, tú nunca me has dado ni siquiera un borreguito para comer con mis amigos. Y el padre le dice una declaración extraordinaria. Todo lo mío es tuyo. Cuando tú quieras, agárralo. Si no lo has tomado, es porque no te sientes en confianza. Este hijo estaba tan alejado de su padre como el primero. Se sentía tan lejano a él como el primer hijo. ¿Por qué razón? No le tenía confianza. Todo lo mío es tuyo. Y si tú fueras cercano a mi corazón, te habrías dado cuenta de esto. Y no estarías esperando a que yo te lo diera, sino que te darías cuenta de que esto es tuyo. Fíjense, y dice entonces, versículo 32, pero había que celebrar este banquete, alegrarnos, porque tu hermano, vuelve a decir, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Quién de nosotros se ha muerto por el pecado? ¿Quién de nosotros se ha perdido en su camino? Regresemos a Dios. Ahora, si tú conoces a alguien que está como muerto en el pecado, que se ha ido del Señor, encomiéndalo a Dios. Pide por su conversión. Y Dios, que es un Padre misericordioso, lo recibirá en sus manos. Y no dejemos de esperar a los que se nos han ido, ¿verdad? Por muy ingratos, por muy feo que haya sido el abandono, no dejemos de esperar. Y si nosotros somos los que hemos abandonado, empecemos a pensar en todo lo que hemos perdido y regresemos a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Practiquemos hoy una obra de misericordia. Deja que Dios ilumine tu vida.